Es momento de hablar de actualidad y economía y para eso recibimos como siempre a Rubén Granados, nuestro asesor financiero, en realidad ya es como nuestro, ¿no? En este caso que viene a hacer las columnas al noticiero. ¿Cómo andás, Rubén? ¿Todo bien? Hola Daniela, ¿cómo estás? Muy buen día. Gracias por estar acá. Bueno, a ver, dólar, inflación, ¿cuál es la actualidad hoy ante un inminente aumento de nafta, por ejemplo, el viernes 1 de marzo? Sí, todavía faltan algunos aumentos, nafta, algo de tarifas, ¿no? Y ahí está esa realidad. Medio como que contrasta una con otra en cuanto a lo que es inflación y tipo de cambio, ¿no? O sea, ya que me preguntabas por las estas dos variables. Sí. La inflación, tomando una dinámica, diría yo, después de la disparada, ¿no? Tuvimos 25, cerca de 20 y pico, y por lo que están dando las proyecciones podrían dar en cerca de 13 y 15 en febrero. O sea, sí, si tomara esa dinámica de baja, lo que hay que tener en cuenta cuando se explica la inflación es que normalmente hay un componente de ese número que es arrastre del mes anterior o de los meses anteriores. O sea, quizás en el 25 hubo un 10 o 12 de arrastre, quizás en el 20 hubo cerca de un 8, 9, 10 de arrastre. Si ahora tenemos 13 o 15, quizás haya un 7, 8% de arrastre. Entonces, si ese arrastre se va licuando, va quedando más limpio el número y el objetivo seguramente es llegar a un número de un dígito mensual, cosa que, bueno, antes y algunos países tienen de inflación anual, ¿no? Pero bueno, nosotros con una inflación la más alta de todo el mundo el año pasado. Pensar en que la inflación baje a un dígito es como una utopía hoy en día para nosotros, ¿no? Sí, sí. Es al medio menos difícil, en lo inmediato, no sé cuánto tiempo puede llevar esto. Es medio difícil lograr que baje cuando toma estas dimensiones primero. Claro. Y bueno, hay como una cierta dinámica hacia la baja, pero por falta de consumo, ¿no? Alguna vez hablamos acá, ¿y cómo puede suceder que baje la inflación? Y yo decía, y bueno, cuando se acaben los pesos, o sea, cuando no haya consumo. Y hay una cierta correlación entre el consumo que viene cayendo estrepitosamente y por falta de poder adquisitivo y también por licuación. Eso cuando hablan de licuadora y serrucho no estaban hablando de eso, de que se está licuando con un casi 45% en los últimos 2 meses de inflación y otro 15% más o menos en el tercer mes. Estamos cerca de un 60% en 3 meses, donde se va licuando también el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Así que, bueno, por ese lado, la dinámica, el gran desafío es ver marzo, que es un mes con un componente inflacionario importante con el tema de colegio, pero si por lo menos sostuviera un 13-15%, si ese es el número de febrero, podemos esperar quizás una dinámica por debajo de un dígito ya para mitad de año, si es que las cosas salen bien, ¿no? Por otro lado, el dólar, que vos dirías, o sea, bueno, si tuviste un 60% de inflación casi en 3 meses, lo normal es que el dólar, que es un producto más de la economía, acompañe esa inflación. Sí. Bueno, estamos en valores, hoy creo que está, si tomamos el dólar paralelo, 1.065, y tomamos el oficial 8.60 más o menos, pero en valores casi iguales que los de diciembre. Cuando se devaluó en diciembre, el dólar empezó en 1.150 pesos, o sea, y hoy está en 1.075, o sea, por debajo incluso de los valores, ¿no? ¿Por qué eso? Y primero porque está seca la plaza de pesos, segundo porque hubo una dolarización masiva entre octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Donde todo el mundo que agarraba un peso compraba dólares, sí. Y hoy tiene que empezar a decir, como se dice caseramente, sacar su canutito de dólares y empezar a pagar con todos los aumentos que hubo de prepaga y de cosas, vacaciones y ahora colegio y demás. Y hoy hay un mercado del dólar mucho más vendedor que un mercado comprador, por eso su precio. Tal cual. Yo ante mi ignorancia, ¿no?, en estos temas, te pregunto, porque mucha gente cuando ganó Milei fue corriendo al banco a sacar el plazo fijo por miedo a un corralito, ¿sí? Que no se dio. Sí. De repente. Y ahora lo que hacemos es, como vos decís, agarramos un mango de más, compramos dólares. Ahora es al revés, vendemos los dólares para poder pagar los aumentos, las deudas y demás. ¿No es una especie de corralito encubierto? Porque de alguna manera se están llevando nuestros dólares, sea como haya sido la manera en que los conseguimos o los ahorramos. Sí, bajo tu decisión, ¿no? Creo que esa es la diferencia. Obvio. Sí, o sea, claro, la diferencia de un corralito es que yo te pongo un corralito y vos no decidís. O sea, acá en este caso, en definitiva, si vos los cambiás, será por tu decisión. Lo que creo que sí ha funcionado, que también fue en contra de ese dólar, es que muchos han hecho plazo fijo UVA, aquellos que han podido parar un poco su dinero.
porque ya no lo podés hacer a plazos cortitos, ¿no? Pero sí fue el gran ganador de las inversiones de estos últimos 2 o 3 meses, ¿no? Porque ajusta por ser, o sea que tuviste tasa por encima del 9% que está dando el plazo fijo tradicional y incluso por encima de la variación del tipo de cambio, que son las 3 cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, fue un instrumento que creo que incluso duplicó su presencia en el mercado. O sea, mucha gente, más del doble de la gente hoy está con tenencia de plazo fijo UVA. Pero bueno, es una manera todavía de seguir defendiéndose ante ver de cómo hago para que se me licúen menos mis pesos, ¿no? Bien, vos lo habías dicho, me acuerdo de una manera, esto de que ya no convenía el plazo fijo tradicional, sí, porque bajaba el tema de los intereses. Hablamos en su momento del UVA, que vos decías que en principio era a 60 días, pero que si le decíamos al banco, o sea, tenía la obligación de ponernos esa plata a 30 días, pero prontamente ha cambiado, ¿no? Y se ha ido a 180 días. Sí, no, era siempre a 90. A 90, perdón. Y fue ahora a 180 desde el momento que se veía que iba a ser un instrumento atractivo. Claro. Entonces, bueno, algunas personas pueden parar ese plazo fijo a 180 días y otros no. Yo lo que aconsejo a veces es que se hagan escalones de plazo fijo si es que yo tengo un dinero, si estoy en esa posición donde puedo tener un dinero para defenderlo, sea por lo que sea que lo tengo, pero yo puedo hacer un plazo fijo cortito, tradicional, con otro, o sea, no todo el monto a un solo plazo, sino dividido, con el dinero que yo necesito más pronto, ¿no? O sea, con el que me da cierta liquidez. Y con el otro dinero que ya no necesito tanto, sí lo pondría a plazo fijo UVA como para defender un poco de tasa, porque lo que hago es que con los 2 plazos fijos yo hago un promedio de tasa mucho más alto. Bien. Importante, a tener en cuenta este consejo que nos acabas de dar. Te voy a leer el mensaje de un televidente. Dice que explique, por favor, por qué baja la inflación y qué tiene que ver la recesión. ¿Por qué baja la inflación? Porque se está haciendo un trabajo monetario se dejó de imprimir billetes. O sea, monetario y fiscal. O sea, el ancla de la economía en los últimos años fue la tasa de interés y el tipo de cambio. O sea, cuando a mí se me iba algo, yo agarraba y anclaba el tipo de cambio. Ahora no, está anclado por decisión del mercado, porque nadie está comprando. Pero antes, cuando todos querían comprar, o ponía más restricciones, y si se me iban muchos al dólar, ¿qué hacía? Subía la tasa de interés. Fíjense que esas 2 anclas desaparecieron. De hecho, la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo se redujo y la tasa de interés está incluso más baja que cuando se empezó, porque estaba arriba de 110% y se bajó a 110%, ¿no? Estaba a 133, creo, y se bajó a 110. ¿Qué ancla usa la economía hoy? Lo fiscal. O sea, que yo pueda tener los números, que yo pueda, con lo que me ingresa, cubrir mis gastos. ¿Qué estoy evitando ahí? El problema inflacionario real. O sea, el problema inflacionario real es que yo gastaba más de lo que tenía, esa plata que me quedaba de diferencia no la tenía, entonces la iba a emitir y eso ponía más pesos en la economía y por ende se movían todos los precios. O sea, creo que por única vez se está usando un ancla sobre el problema real. O sea, antes el ancla estaban sobre las consecuencias del problema real, cosa que si yo no ataco el problema, las consecuencias iban a seguir como siguieron, ¿no? Bien, pero los precios no se siguen moviendo, Rubén, hablamos de los precios se siguen moviendo. El aumento de nafta, que marzo, abril y mayo, ya dijeron, del aumento de las prepagas, bueno, del aumento de todo, no te puedo hacer, tendría que haber hecho una lista, la verdad, de los impuestos, vendrá la luz, se el siguen gas. Moviendo porque... Yo te digo una cosa, ayer, perdóname que te interrumpa, pero te lo quiero poner como ejemplo porque me indigné y no me quedó otra que comprársela porque el nene, a ver, es difícil la situación, ¿sí? Me bajé en un kiosco a comprar un paquete de chicles y el nene me dijo, mamá, ¿me traes un paquete de papas fritas? Busqué las más baratas, 1.800 pesos. Sí. Un paquetito así de papas fritas. Salí indignada, o sea, ¿viste? Me cuestionaba esto, digo, ¿cómo puede ser? O sea, te lo pregunto desde yo como consumidores creo que llegó la hora de decirle que no a eso. Claro. ¿no? Claro. Como consumidores llegó la hora de decirle que no dije, no tendría que a todo lo que no esté dentro. ¿Por qué? Porque estamos nosotros sufriendo un reacomodamiento de precios relativo de la economía. Nosotros, para que se entienda, o sea, a ver, nosotros entrábamos a cargar nafta antes. Yo entraba a cargar nafta con mi auto, entraba al estacionamiento, al shop, compraba un agua mineral y me salía más cara
el agua que la nafta. Sí. O sea, hay una distorsión todavía de precios relativos. Lo de la energía es lo mismo. Nosotros, el otro día veía el tema del tren a Junín, ¿no? Sí. Salió todo en todos los medios. Sí. ¿Cuánto iba a ser el pasaje? ¿Cuánto es? ¿5.000 y pico de pesos? 4.000 y pico, 5, depende en la categoría. La verdad que debería ser más. O sea, si nosotros queremos tener... ¿por qué tenemos que subsidiar las cosas? O sea, yo entiendo que se subsidie, ¿no? Pero cuando ya ese subsidio pasa a ser una mentira en el precio, empezamos a distorsionar todos los precios, porque si esto vale A y es mentira, todo lo otro empieza a cruzarse, ¿no? Entonces, creo que se está viviendo, y todavía tu pregunta de por qué siguen subiendo, es porque todavía tenemos aumento de nafta, que cuando aumenta la nafta, aumenta la logística de casi todos los productos, aumento ahora va a ser de tarifas, donde también impacta en casi toda la cadena, pero después debería haber un reacomodamiento. Ahí está el gran secreto de si va a funcionar o no el plan. O sea, si ese reacomodamiento y esta baja de la inflación es real o es porque no hay pesos. O sea, si es real, si es real y se hace rápida, le va a ganar la carrera a la desesperación social de no tener pesos. Si esto se extiende, lo más probable es que el problema social se haga mucho más grave y termine impactando sobre la credibilidad del plan, ¿no? Gracias, Rubén, como siempre. Por favor. Hasta la próxima. Hasta la próxima.